pasa, amigos de YouTube y amantes de Ride of Heroes? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. El día de hoy, Pepe y yo les queremos traer el video de top 7 mejores monturas de Ride of Heroes. ¿Qué opinas, Pepe, al respecto? Pues está chido, mucha gente ya lo había pedido y tú por huevón no lo habías traído. Tranquilo, ya lo sé, pero es que la recolección de información es complicada. Y bueno, aquí vamos a estar hablando sobre las mejores skins de monturas, porque al fin y al cabo son skins de monturas, no es que sea una montura diferente, o sea, solo es la skin, ¿no? Pero sin embargo, no vamos a estar hablando de si son las más hermosas skins o de si son las más raras o las más majestuosas, ¿no? Eso va a ser en otro top. Sin embargo, en esta ocasión vamos a estar hablando sobre las top 7, pero que tienen algún tipo de ventaja o algún tipo de característica especial que hace que pues estas sean las mejores monturas, ¿no? Ya está hablando de mecánicas, esto ya es pura mecánica, ¿no? Así que pues que les quede primero claro eso, para que no piensen que si cierta montura no salió o algo así. Va a salir próximamente en el video de las 7 monturas más hermosas, majestuosas, bonitas, raras, ¿sabes? Así que este solo es de las características especiales. Así que ahora sí, comencemos. Para el puesto número 7 tenemos a la montura de Kun del Vacío. La montura de Kun del Vacío es una skin que, pues, es una skin de montura que hace tiempo que salió. Tiene como, no sé, 10 meses tal vez que salió, más o menos. Sí, ya tiene bastante tiempo. Y pues es una skin bastante bonita, la verdad. O sea, bastante especial, se le podría decir, ¿no? Es una de estas skins pues que están así como fosforescentes, ¿no? Que son así como medio más fantasiosas de lo normal. Que son como medio alienígenas, creo se podría decir. Pero aún así es como una mantarraya, ¿no? Que tiene la característica de que pues como que flota. O sea, flota literal. O sea, ese es su detalle, que flota y no hace ruido al andar. Eso es lo que la hace muy especial. Porque pues nadie te puede escuchar cuando estás escapando. O sea, pon tú que se escucha el gritito, ¿no? Del Kun del Vacío. Pero no se escucha para dónde se va o su rastro, ¿no? O sea, auditivo. No puedes saber para dónde se está yendo el enemigo que está utilizando pues el Kun del Vacío. Y tampoco si alguien te llega rusheando con esa montura, no le escuchas. O sea, hasta que no ya te están disparando de cerca porque se acaban de bajar para pues, matarte, es cuando ya te enteras de que pues está ahí contigo el enemigo. Pero sin embargo, pues eso es la que la hace estar pues en este top, por esa característica tan pues única, ¿no? Que pues no hace nada de ruido al acercarse o al andar. Luego, en el puesto número 6 tenemos la motocicleta de viento etéreo. ¿Qué es eso? Es la motocicleta pues que es la motoneta de agua, para los que pues igual no les haya pues, resonado el nombre, ¿no? Porque la verdad es que tú ves la montura y dices motoneta, o ves la lancha, ves el tiranosaurio Rex, ya sabes, pero tiene sus nombres muy raros, eso sí, no sé de dónde se basa para ponerle sus nombres. Bueno, el caso es que esta es la motoneta de agua, ya hablan técnicas, o sea, de habla muy básicas. Es la motoneta que te permite ir por el agua, ¿no? Pero sin embargo también te permite llevar a un amigo contigo, una pareja, a tu compañero contigo en el agua, ¿no? O sea, te permite pues surcar el océano sin que pues se te quita la montura, ¿no? Como las otras que pues apenas caes el agua, pues empiezas a nadar normal. Esa no desaparece, simplemente pues sigues pues flotando en el agua y pues la verdad está bastante cool, ¿no? Porque a pesar de que pues resiste el agua, ¿no? El pasar del agua, pues el que tú estás flotando ahí, pues también te permite llevar a un compañero. O sea, eso como que es adicional para que pues si los dos quieren cruzar para rushear a alguien, pues está bastante útil. O si te quieres escapar de alguien y pues quieres allá hacer la técnica de pues de la zigzag, ¿no? Pues con esa pues motoneta te permite, y aparte como es de esas pues monturas que te permite llevar a tu compañero, también comparten el daño, así que más difícil de que te bajen de esa montura va a ser. Así que pues está bastante bien, está decente, la verdad me gusta. Y de hecho es una de las cosas que yo sin querer predije cuando estaba haciendo mi reseña de lo nuevo que vino con el Atlas de Agua. Luego en el puesto número 5 tenemos una de las monturas pues más curiosas que han salido, ¿no?
es la del zorro pequeño, o más bien se llama pequeño zorro, se llama aquí. Pues a mí me gusta decir zorro pequeño o mini zorro, zorrito, ¿no? Pues es la montura del zorrito este que salió pues en lo del año nuevo chino, ¿no? Lo del año de la rata y toda esa onda. Pues este es el zorrito, ¿no? El pequeñito, el compacto. Y pues ¿qué tiene de especial este? Que pues al ser muy pequeño, tú al estar yendo pues en la partida, ¿no? No sé, en solitario o no sé, en dúo, por así decirlo. Si te están disparando mientras estás montado, pues como es muy pequeña la montura, su hitbox pues es menor, a lo que pues obviamente va a hacer que a tu enemigo se le haga muy difícil bajarte de la montura o incluso darte algún balazo. Y además pues se siente muy ligero cuando tú estás brincando y brincando por allá, pues por todos lados, ¿no? Que tú pues estás tratando de escaparte o incluso de rushear al enemigo, porque igual es muy importante que pues si estás rusheando al enemigo y haces un zigzag para que pues no te bajen de la montura y estés a merced del enemigo, pues esta montura pues es perfecta, ¿no? Ya que pues como dije, te permite esquivar balas y pues su hitbox es pequeño, así que va a hacer que pues con trabajo te den, con trabajo te bajan de la montura y pues vas a lograr tu cometido, que ya sea escaparte o rushear con éxito. La verdad es una montura bastante chistosa, o sea, con su diseño bastante chistoso, y pues está muy efectivo y eficiente pues su característica especial, ¿no? Por eso queda el número 5. Luego en el puesto número 4 tenemos la moción cicleta, se llama, otro nombre extraño, que pues no sé por qué lo pusieron así, la traducción pues rara de los creadores de Ride of Heroes. No sé qué les pasó por la cabeza cuando hicieron tradujeron el nombre, ¿no? Pero pues se llama mocioncicleta, a la que todos llamamos bicicleta, ¿no? Porque la verdad es que si nadie te dice que es una motocicleta o no lo lees tú, para nosotros es una bicicleta. O sea, el diseño es de una bicicleta. Así que pues daba ya con los diseños que pues que te tengan que decir, porque si no, no reconoces que es una motocicleta, ¿no? Pero pues ya yendo al punto importante, la característica especial que tiene esta mocioncicleta es que es como el zorrito, pero como que más mejorado, ¿no? Se podría decir como que algo así más plus, porque hace que no te den las balas casi. O sea, tú esquivas las balas, es súper padre, te vas allá esquivando con tu zigzag, allá mientras estás en una batalla, te puedes escapar o puedes rushar súper fácil con esta montura. La verdad es que es muy muy chida la manera en la que pues puedes actuar con esta mocioncicleta, esta montura, ¿no? Y pues creo que también no se dieron cuenta los de Ride of Heroes cuando hicieron esta montura, cuando le configuraron el hitbox, porque la verdad está muy pequeño el hitbox, más pequeña que la del zorrito. Por eso la dejo en el cuarto puesto, porque es pues más difícil atinarle a alguien, es muy muy difícil atinar, y por eso se hace muy difícil pelear contra los que tienen este tipo de montura, ¿no? Luego para el puesto número 3 tenemos el yate de vanguardia. Ojo con el nombre, ojo con el nombre, yate de vanguardia. O sea, no estamos hablando de una lancha, que se supone que para los que no le han encantado es la lancha, sino que estamos hablando de un yate de vanguardia, o sea, algo inmenso. Pero sin embargo, es una simple lancha. Pero bueno, ¿qué es lo que tiene especial este yate de vanguardia? Bueno, a diferencia de la motocicleta de viento etéreo, lo que tiene esta montura es que, pues, al igual que la otra, pues sí tiene para que flote en el agua, ¿no? Para que puedas llevar, pues, a tus amigos contigo. Es que puedes llevar a 4 compañeros, a todo tu escuadrón, en la lancha, en este yate de vanguardia. Y pues, ¿qué tiene de ventaja eso? Pues que te puede permitir escapar con todo tu squad, o te puede permitir rushear con todo el squad, y pues con una velocidad pues bastante buena, porque pues recordemos que esta montura no pierde velocidad o sea, si tienes 2 compañeros o los 4, pues en la lancha no pierde velocidad, sigue siendo igual de rápida, por lo que vas a poder cruzar pues los mares, ¿no? O sea, los lagos, los ríos, con esta montura sin perder velocidad y con todo tu escuadrón. Así que pues es lo que le hace bastante especial. Y aparte, para los que también no se lo han pensado, es que mientras más integrantes tienes en tu lancha, o sea, montada, pues más daño se comparten entre todos. Por lo que cuando te estén disparando, es casi imposible de que te bajen a todos ustedes de la lancha,
porque pues como va a ser un mínimo daño que van a recibir todos, pues porque están compartiendo el daño, la montura no te va a bajar. El Yate de Vanguardia es una muy buena montura por lo que les acabo de explicar. Luego en el número 2, creo que pues tenemos a la montura que esperaban que esté en el primer lugar, y tal vez me van a linchar por poner a esta montura en el segundo lugar y no en el primero, pero pues la verdad es que sí hubo como un cierto empate, pero lo pongo en segundo lugar porque luego les voy a explicar, luego les voy a explicar por qué, ¿no? En el segundo lugar tenemos al mamut, ¿no? Pues a cualquiera de los 3 mamuts, que pues su pues gran especialidad es que tenga la característica de que luego de un rato, o sea, empieza con nada más 90% de velocidad al inicio, pero luego de un rato llega a 125% de velocidad, por lo que no simplemente es un 15% como las otras monturas, que pues vas y, pues te vas rápido, ¿no? Pero no, este tiene un 125% cuando ya pues hizo un cierto recorrido, ¿no? Cuando ya avanzó pues como que pues creo que 5 segundos o 4 segundos, algo así, de recorrido que haya estado pues caminando con la montura, llega a 125% de velocidad, por lo que es muy rápido. Aparte de que como en las otras monturas te permite tener a 2 personas en esa misma montura, por lo que igual pues se comparten, y si quieres escaparte va a ser fácil, o si quieres rushear también va a ser fácil. Así que pues es una de las ventajas que tiene este tipo de monturas, ¿no? Así que pues por eso se queda en segundo lugar, por estas características. Luego en el primer lugar tenemos la skin de montura que se llama Bestia Colmillo, que es el T-Rex, el mecánico, o sea el T-Rex, el verdadero, el grande, ¿no? El que sí está así choncho. ¿Cuál es su característica que le hace estar en primer lugar y que le haya ganado al mamut? Que prácticamente lo que tiene es que pues puedes lograr hacer que esta skin haga como una especie de asalto, ¿no? O sea, que por ejemplo esté allá en pues montura, ¿no? Esté allá montando y de repente haga como un salto, ¿no? O sea, como que un tacleo. No sé realmente si lastime a un enemigo al hacer esto, pero pues al hacer como que esa especie de tacleo, pues agarra una velocidad bastante grande en ese pequeño instante. Y pues a pesar de que pues ya vimos que pues tiene también su 15% de velocidad, ahora imagínate que tiene el 15% de velocidad y pues de repente ese tacleo, o sea, todos sabemos que el momento más crítico de una pelea cuando te montas es el primer instante, porque si te acabas de subir tu montura y la otra persona, el enemigo, te ve que te subes, pues rápidamente te va a intentar pues disparar para bajarte de la montura y no te vayas. Entonces ese es el momento más crítico. Y pues por ejemplo en el caso del mamut, te subes y tiene un hitbox muy grande el mamut. Imaginemos que estas son las típicas pues skins de montura, y este es el mamut. El mamut tiene un hitbox muy grande. Entonces hace que pues aún si pues comparte el daño, podría ser que sí te pues bajen de la montura, porque recordemos que no inicia con su full 125% de velocidad el mamut, sino que empieza con 90. Así que pues podrían lograr bajarte de tu montura si estás cerca, se podría decir. En cambio pues el Bestia Colmillo, el T-Rex, pues tiene esa habilidad de pues de hacer ese como tacleo, ¿no? Entonces si te montas enseguida y pues tu compañero está contigo y quieres escaparse rapidísimo, solo haces el tacleo, te escapas de la vista del enemigo poniéndote detrás de una casa y pues prácticamente ya te escapaste. O sea, eso es lo que tiene de ventaja, porque aparte de que también te deja montar a un compañero y se comparte también el daño, al igual que en un mod, el momento crítico, que es cuando te empiezas a ir, es el momento en el que pues haces el tacleo y te escapes del enemigo más fácil. O en dado caso que pues te quieras rushar a un enemigo y cuando el enemigo ya te vio que te estás acercando, haces el tacleo y esquivas pues las pocas balas que te logre intentar dar. Entonces eso hace una ventaja muy grande, porque pues te vas a lograr acercar pues casi con éxito, o alejar con casi éxito al 100% pues del enemigo, y por eso se queda en el primer lugar según yo. Así que pues estas fueron las 7 monturas, las 7 mejores monturas de Riot Heroes en este momento, y espero que les haya gustado este top, que hayan estado de acuerdo conmigo y que no me linchen por poner al mamut de segundo, y me pueden dejar su like si les gusta este tipo de videos, y se pueden suscribir para más videos así. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!